Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias, amado hermano, amada iglesia en las naciones, por todas sus oraciones, sus comentarios, que son de muchísima bendición, y gracias por compartir día tras día este devocional en tus grupos, en tus redes. Que Dios te bendiga y traiga mucho fruto para la gloria de Dios. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 13. El juicio de Dios. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y saliendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y los hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció el siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y le enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de los ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes que llevaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viendo a Jabes los quemaron allí. Y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. El juicio de Dios. Aquí vemos el final y la triste historia del final de Saúl. Dios le había advertido tiempo atrás que él moriría en batalla, y sus hijos, y su reino pasaría a uno mejor que él. La palabra de Dios se cumple sin ningún margen de error. Israel fue derrotado, y Saúl muere con sus 3 hijos en ese monte de Gilboa. Y aunque en algún momento se había enemistado con Jonatán, con su padre, terminó sus días muriendo como un hijo fiel, hijo del rey de Israel. Al ver los filisteos prevalecían, Saúl trata de huir, pero pronto es perseguido por los flecheros y alcanzado, herido gravemente. Antes de morir, él decide quitarse la vida con su propia espada, para que no se dijera que había muerto, ¿verdad? Por la espada de los incircuncisos. Pero de todos modos sufre una muerte humillante, porque él abandonó su primer lugar a Dios, el verdadero rey de Israel. Con la muerte de Saúl, sí, también el ejército de Israel huyó, ¿verdad?, de delante de los filisteos, y los israelitas huyeron de sus propias ciudades, y los filisteos vinieron y tomaron posesión de esas ciudades. Y al día siguiente, después de la guerra, los filisteos recogieron el botín y hallaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos, les despojaron de sus armas, sí, y también le cortaron su cabeza y llevaron todo eso al templo de Astarot, y su cuerpo lo colgaron en un muro en Betzán. Y los de Jabes de Galaad tuvieron misericordia, tomaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos, y ellos los quemaron y sepultaron los huesos debajo de un árbol allá en Betzán, por la salvación que Saúl les había concedido en el principio de su reinado. Ahora, nosotros podemos aplicar esto
que la Biblia está llena de lecciones, está llena de historias, de triunfos, pero también de derrotas. Y la lección de la muerte de Saúl nos deja mucho a nosotros en qué pensar. Que cuando el hombre se obstina en hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, Dios lo termina abandonándolo para ser víctima de sus propios errores, de sus propias decisiones. Lo que sucedió a Saúl fueron las consecuencias de su rebelión, de su obstinación, de su egolatría, de solamente pensar en él y no pensar en la gloria de Dios. Tengamos cuidado nosotros mismos. Cuídate de ti mismo. Cuídate de aquellas cosas que de repente te salen bien y no tengas cuidado de darle la gloria a Dios. Si algo tenemos, si algo obtenemos, sea por la gracia de Dios y no por nuestra capacidad. Si es por la gloria y la gracia de Dios y su misericordia. Es gracia abundante en nosotros. Nunca nosotros podemos jactarnos de algo que nosotros recibimos por nuestros propios méritos. Toda la gloria sea a Él. Y cuidemos muchísimo de tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos. Oro para que te vaya bien a ti, a tus hijos, a tu casa y tengas un final dichoso, feliz. Sí. Es el final de este mes y oro para que sigas creciendo en gracia, en sabiduría. Espero que ya tengas tu TCD del mes de abril. Vamos a meditar los primeros días la epístola de Judas, el especial de Semana Santa, y continuaremos con el segundo libro de Samuel, donde ya entra propiamente el reinado de David. Te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.